Cuando leemos la palabra de Dios es normal que dejemos de entender muchas cosas, pero permítame decirle que gran parte de esos temas o de esas cosas que estamos leyendo no las podemos entender no simplemente porque carezcamos de inteligencia para hacerlo, sino porque estamos leyendo la palabra de Dios de forma inadecuada. Por eso yo quiero hoy enseñarles en este día a leer la palabra de Dios de forma adecuada. Para nadie es un secreto que la palabra de Dios en su estado original, en sus manuscritos originales, carecen de versículos y capítulos. Estos fueron agregados en el siglo XIII para ayudarnos a identificar y a memorizar estos mismos textos, pero a la vez estos mismos han perjudicado nuestra manera de leer las escrituras, pues muchas veces mutilan una idea al terminar un capítulo y cortan el hilo conductor del mensaje. Por eso hoy vamos a aprender a leer la Biblia de forma correcta, no simplemente basándonos en los capítulos y los versículos, sino en las ideas, en los tiempos, en los momentos que están allí escritos. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, mis amados, para explicarles mejor el ejemplo y de forma didáctica, aquí vamos a hacerlo directamente con la palabra de Dios. Vamos a estar utilizando aquí la carta a los Romanos, vamos a estar leyendo del capítulo 7 y parte del capítulo 8. Aquí vamos a tratar un tema que es muy común y escuchado en muchas partes y por labios de muchos predicadores que incurren en un error de enseñanza al precisamente mutilar la palabra de Dios en el punto donde no la deben mutilar simplemente por basarse en un capítulo. Como quien dicen, aquí terminó el capítulo, entonces aquí terminó la idea. Y debemos tener claro que no necesariamente porque terminó el capítulo, terminó la idea. Como les expliqué en la introducción, los capítulos fueron agregados en el siglo XIII y estos versículos lo que hacen es tratar de organizar la palabra de Dios para memorizar, más no para transmitir ideas o mensajes. Recordemos que la palabra no solamente carecía de capítulos y versículos, sino que también estos títulos son agregados por los hombres para ellos plantear una idea de lo que ellos consideran se está hablando en este tema, en estos textos, Pero si nosotros somos juiciosos, debemos leer el mismo texto y sacar nuestra propia conclusión para ver si ese título si va acorde a lo que allí está escrito. O muchas veces, aunque vaya acorde, queda cortico con el mensaje tan amplio que allí hay. Entonces, no siendo más, quiero poner el ejemplo en el cual muchos he escuchado que incurren en un error doctrinal y de enseñanza por simplemente mutilar la palabra de Dios. Textos conocidos en Romanos capítulo 7, vamos a leer del verso 14 algunos textos en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Miren, el apóstol está diciendo, soy carnal. Está hablando como si estuviese en un presente continuo. Sigue diciendo, porque lo que hago, cuando le resalte las palabras, es porque está hablando en un presente continuo, aparentemente, escuchen. Porque lo que hago, no lo comprendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sigue hablando como en ese presente. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Miren cómo está diciendo, hay un pecado que está morando en mí. Cuando leemos esto, o cuando escuchamos ciertas predicaciones que nos dan a entender, miren, el apóstol Pablo está diciendo que hay un pecado que mora en él, que lo lleva a hacer cosas que él no quiere hacer. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, por lo menos yo de labios de muchos predicadores, pero es una total falacia por una equivocada forma de leer la palabra de Dios. Sigue diciendo, vamos a adelantar más para coger la idea. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando hay una ley de la mente, es la ley de Dios que le está diciendo lo que es bueno, pero hay una ley en sus miembros, o sea, en su cuerpo, que lo lleva a violentar, a desobedecer la ley de Dios. Miserable de mí, ¿quién me libertará? O sea, está hablando como si a futuro desearía esa libertad. Entonces, vemos que nos basamos en ese presente continuo, en ese futuro esperado, de que el apóstol está pasando por una situación que necesita ser libre, aparentemente, de este cuerpo de muerte. Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Dice, escuchen este texto tan importante que lo utilizan para malinterpretar este tema. Dicen, así pues yo mismo sirvo, en presente continuo, con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y ahí termina el capítulo 7. O sea, de forma inequívoca, si leemos el capítulo 7 hasta el versículo 25, y como lo hemos escuchado de algunos predicadores, pues simplemente decimos, efectivamente el apóstol Pablo tiene todo el deseo de servirle a Dios y con su mente aspira a ser agradable a Dios, pero con su cuerpo tristemente está siendo esclavo y es esclavo o fue esclavo del pecado.
Pero si continuamos leyendo en el capítulo 8, nos dará una respuesta totalmente contraria a lo que nos han enseñado o contraria a lo que el texto simplemente nos dejaría ahí si ahí lo cortáramos. En el capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida de Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado de la muerte. Miren, o sea que anteriormente cuando nos decía que él servía con la carne a la ley del pecado, ya aquí está debilitando ese argumento diciendo que ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a adelantar hacia el versículo 5, dice: porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. O sea que ya no justifica ese accionar carnal como quizás unos predicadores han justificado ese accionar carnal por mutilar el texto basado simplemente en capítulos. Mire lo que dice más adelante, versículo 6. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si nos basamos simplemente hasta el versículo 25, diciendo que sí, tranquilo, hay una ley de la carne a la cual servimos con la carne, pero nuestra mente está en Cristo, eso es una manera mediocre de pensar por simplemente mutilar el texto. Verso 10, pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. O sea, inactivo, no estamos refiriéndonos a un muerto físico, o sea, muerto literal, sino inactivo al pecado. Dice, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Aquí quise traer un ejemplo muy claro de los errores que solemos incurrir por simplemente tomar la palabra de Dios por capítulos, por versículos y cortar ahí nuestra lectura y de ahí sacar quizás una enseñanza para nuestras propias vidas o para transmitirla a otras personas. Leamos la palabra de Dios de forma temática y de forma ininterrumpida hasta que terminemos la idea. Bendiciones.